Familia, buenas. Un gusto saludarles y desearles que Dios les bendiga. Mi nombre es Rosa Alba Ortega, soy misionera en el municipio del Molino La Guajira y en este día voy a acompañarles en la materia de pedagogía y didáctica que hace parte de uno de los retiros del CF3. Entonces esta materia contiene 5 lecciones, las cuales vamos a tratar el día de hoy y espero que este recorrido sea de gran bendición y de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Entonces les invito a que iniciemos con nuestra clase. Les habla Rosa Alba Ortega Brito, soy misionera en el municipio de El Molino La Guajira. Un gusto saludarles a todos ustedes y bueno, quiero que demos inicio a una materia que es muy importante y demasiado edificante y necesaria para nosotros que nos estamos formando como líderes y siervos de Dios. Entonces, les doy la bienvenida a esta nueva materia que se llama Pedagogía y Didáctica. Y bueno, para iniciar, quiero que hablemos un poquito de lo que va a tratar esta materia y cada una de las lecciones que contiene. Son 5 lecciones en total. Bueno, en la pedagogía y didáctica, el logro es comprender tanto los principios bíblicos educativos como los conceptos de la pedagogía actual que implementan la labor educativa. Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículos del 47 al 48. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Lo que queremos lograr y el mayor ejemplo para nosotros poner en práctica lo que es todo lo referente a la pedagogía, al cómo podemos transmitir los conocimientos. Nuestro mejor maestro es el Señor Jesucristo. Dice que era tan especial la manera como él enseñaba, que dice que todo el pueblo se quedaba suspenso oyéndole. Por eso ese es nuestro mayor ejemplo en este camino de la enseñanza. Si consideramos la educación como el punto determinante, no solo para mantener la estabilidad y el equilibrio de una sociedad, sino también para lograr el cambio de la misma, se hace imprescindible tener acceso a la información sobre la forma de manejar hoy en día la educación en nuestro país, no solo desde el punto de vista legal, sino también de conformidad con los lineamientos actuales que promueven el desarrollo integral del ser. Entonces, en la medida que han pasado los años, nuestro país y alrededor del mundo, la pedagogía, la educación han venido tomando forma, ¿cierto? Y se ha venido implementando de una mejor manera a través de estudios, de investigaciones, cómo es que realmente el ser humano aprende. ¿Listo? Y cómo aprende de la mejor manera. Y debemos entender que la educación es determinante para la formación de cada uno de nosotros, los individuos, como parte de la sociedad. Por eso es importante que podamos conocer todos los lineamientos y todo lo que se requiere referente a esta temática fundamental. Uno de los aspectos más descuidados en la educación ha sido el aspecto espiritual. Y recordemos, nosotros como hijos de Dios sabemos que de allí parte todo. Debería ser el aspecto más importante del ser humano. Al perder el hombre su comunión con Dios, perdió también el control de sí mismo y del mundo, dejándose arrastrar por un incontenible caudal de satisfacciones ilusorias y pasajeras. A quienes tenemos en nuestras manos ejercer esta hermosa labor de la enseñanza, bueno, nos corresponde determinar un rumbo por seguir para que la educación tome el lugar que le corresponde, porque la educación es ese eje central en la formación y el desarrollo
de los pueblos. La persona que se educa es la que se puede garantizar que va a ser de mucha bendición a la sociedad. Bueno, en esta materia vamos a dar 5 lecciones, que son los conceptos educativos importantes, que es la lección número 1. La lección número 2, principios básicos de la enseñanza teoterápica. La lección número 3, características de Jesús como maestro. Lección número 4, la personalidad del maestro cristiano. Y la lección número 5, métodos y recursos didácticos. Vamos a iniciar entonces con la lección número 1, que para que nosotros podamos comprender las demás lecciones es necesario que podamos entender esos conceptos educativos importantes. Y así se llama nuestra lección. El logro de esta lección número 1 es maneja conceptos educativos de uso frecuente, los cuales están acordes con las orientaciones y disposiciones normativas actuales. El versículo de esta lección es Lucas 20, versículo 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En la actualidad se reconoce entonces que la educación es un proceso permanente porque el ser humano nunca puede dejar de aprender, todos los días estamos aprendiendo. ¿Y en qué se fundamenta la educación? En la concepción integral del ser humano. Es decir, que los fines y objetivos de la educación se encaminan hacia el logro de esa formación permanente e integral de la persona. Recordemos que nosotros los seres humanos somos seres integrales, es decir, que tenemos 3 dimensiones, un espíritu, un alma y un cuerpo. O bien dígase una dimensión espiritual, una dimensión psicológica y una dimensión física. Y en cada una de ellas nosotros necesitamos ser formados de manera permanente para lograr así una transformación en cada una de esas áreas. Por tanto, cada maestro debe mantenerse actualizado sobre los planteamientos de las leyes en materia educativa. En la presente lección vamos a definir esos conceptos claves en el ámbito educativo con los cuales debemos estar familiarizados si queremos ser eficientes en nuestra labor como educadores. Recordemos que estamos llamados a ser maestros como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y en la enseñanza, en nuestra carta de presentación y más en esta familia en la fe, donde estamos. Recordemos lo que Jesús nos dijo, que hagamos discípulos y que les enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Como primer punto, vamos a mirar el primer concepto y es entender lo que es la educación como tal. Dice, según el artículo primero de la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de la Educación, la define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. Es decir, que la educación es un proceso de formación que no termina, es permanente, pero también es personal, cultural y social. Pero también quise afianzar más ese concepto de educación a través de lo que nos dicen ciertos autores, como lo es Spencer, que dice que la educación es el desarrollo de habilidades para la vida en sociedad. Educar es preparar la vida completa. Y tiene mucha razón. La educación es que formemos y desarrollemos en la persona las habilidades para que pueda vivir en sociedad. Recordemos que somos seres sociales y es para prepararnos para la vida completa. Recordemos que es integral. Vygotsky dice que la educación es un proceso que reestructura funciones del comportamiento. Claro que sí, solo la educación es la única que puede transformar aún aquellos comportamientos que no están bien enfocados. Comportamientos, la educación es la única que puede cambiar comportamientos, que puede cambiar actitudes, que puede cambiar formas de pensar. Entonces es fundamental. Dice Kilpatrick
que la educación es el proceso de construcción individual que enriquece y guía la vida de tal modo que resulte más intensa en la persona y sociedad. Entonces, él lo define como ese proceso de construcción individual. Y miren que muchos coinciden en que es un proceso, porque un proceso toma tiempo. El ser humano no aprende de la noche a la mañana, es un proceso permanente. Todos los días debemos estar dispuestos a aprender. Y también Herbart dice que la educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. Entonces, a través de la educación es que podemos construir, edificar a una persona y darle las pautas necesarias para que su vida pueda lograr esos objetivos que la persona tiene y sobre todo pues en nuestro caso que enseñamos para la vida, enseñamos la palabra de Dios, los planes y propósitos que Dios tiene, es fundamental entender que eso es un proceso de construir, de edificar y de dar a las personas, a los discípulos, las pautas de lo que Dios manda para esa vida abundante y de calidad que Él ya ganó por nosotros y que quiere que disfrutemos. En general, la educación como un quehacer social contiene una visión del hombre, sociedad, vida y cultura, lo cual lleva al crecimiento de sus miembros. Este proceso educativo puede darse de manera informal o formal. El proceso educativo informal se da a través de la convivencia de cada uno de nosotros con los grupos como la familia, los amigos, la comunidad donde nos encontramos, la cultura, entre otros. Y la educación formal, que es la que se da en los centros educativos. Como segundo punto, vamos a ver lo que es la pedagogía. Y la pedagogía es concebida tradicionalmente como la ciencia y el arte de educar. Una cosa es la educación, pero ¿cómo educamos? Entonces la pedagogía es la ciencia encargada de enseñar cómo se educa. Y el objeto de su desarrollo es la educación. Dice Tetay, 1995, este autor dice que la pedagogía es una teoría de la acción educativa que no se agota en la descripción ni en la explicación, ni mucho menos en la búsqueda del método más apropiado para dictar una clase, sino que busca algo más allá de lo que se hace para mejorar dentro de lo que debe ser el hombre. O sea, la pedagogía busca más allá, busca estudiar, busca analizar, reflexionar y comprender el proceso educativo desde diferentes puntos de vista, cuáles son sus fines, componentes, funciones, su naturaleza y sus manifestaciones. Por eso la pedagogía es la ciencia que estudia la educación y los procesos de enseñanza, de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que la pedagogía es la que nos enseña cómo enseñar, válgase la redundancia. O sea, nos da las pautas de cómo nosotros podemos guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, porque el objetivo de enseñar es que las personas aprendan. Por eso dice enseñanza-aprendizaje, para comprender y orientar el desarrollo integral de las personas en sus diferentes etapas de vida. Se apoya en otras ciencias como la psicología y la sociología, que obviamente son ciencias que tratan el ser como tal, buscando diseñar estrategias para una formación que permita a los individuos adaptarse, desarrollarse y participar activamente en su contexto social. Eso es según Durkheim, Vygotsky y Dewey. Hoy, un punto crítico para la educación es la formación del ciudadano que se requiere para la sociedad. Esta formación es el aspecto principal de la pedagogía. La pedagogía entonces busca formar al ciudadano para vivir en sociedad. Y la formación que se da durante toda la vida de la persona, de la sociedad y que necesita actualización continua. Por eso el ser humano nunca deja de aprender y nunca debe dejar de estudiar, de actualizarse, porque es fundamental. Es un proceso continuo y permanente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la pedagogía en sí? Formar, ¿cierto?, al individuo para que viva en sociedad.
vamos a ver otro término como tercer punto y es la didáctica. La didáctica ya es la teoría general de la enseñanza, es decir, en la cual se conceptualiza el proceso instructivo. Por así decirlo, es la que se encarga de dar la instrucción, las instrucciones o es la guía sistemática, o sea, porque tiene un orden para la dirección del aprendizaje. Además, orienta el método mediante el cual éste se realiza y ofrece una guía para cada saber que se enseña. Entonces, ¿cómo así? La didáctica es la que nos dice cómo se debe enseñar dependiendo la edad, dependiendo, digamos que la etapa del desarrollo, dependiendo muchas cosas del ser humano. Entonces ella es la que da la instrucción y dependiendo también lo que se vaya a enseñar, el saber, hay diferentes formas de hacerlo. Entonces esa guía para la dirección del aprendizaje, para que podamos lograr los objetivos, porque es necesario que se pueda enseñar de la manera correcta y se pueda tener un orden para que la persona vaya avanzando en su proceso de aprendizaje. No se puede enseñar de una manera, digamos, aislada o que cada uno aprenda como quiera. Eso debe llevar un orden y eso es lo que se ha aprendido. Se considera la didáctica como un aspecto fundamental de la práctica educativa. Existe una didáctica general y existen didácticas específicas para determinadas áreas del saber, por ejemplo, las matemáticas, la biología, sociales, naturales, etc. Para cada materia, como le llamábamos pues, en el colegio, en la institución donde estudiábamos, para cada tutoría, para cada ciencia. Entonces hay una manera, hay una didáctica de cómo se debe enseñar. La didáctica busca dar respuesta a varios problemas pedagógicos. Por ejemplo, determina los fines y objetivos de la enseñanza. ¿Qué se quiere enseñar? La didáctica nos permite saber cuáles son los fines, o sea, a dónde se quiere llegar y esos objetivos. Describe el proceso de enseñanza en su forma general y las leyes de este proceso. O sea, describe el proceso de enseñanza, cómo enseñar, cómo se va a enseñar. Da principios y reglas para el trabajo del maestro en la clase. Entonces ya le dice al maestro qué debe hacer, ¿cierto? Y cómo lo debe hacer para poder transmitir ese conocimiento. Fija los contenidos según los grupos y edades, porque esto es fundamental. Por ejemplo, en el caso de los niños de 2 a 5 años no aprenden de la misma manera como aprenden los niños de 10 años en adelante. No aprenden igual. Y las actividades prácticas a realizar, cómo poder poner en práctica esos conocimientos para darnos cuenta que la persona realmente está aprendiendo. Informa sobre métodos que se deben utilizar, indicando cómo se enseña y entonces muestra métodos de cómo debemos implementar esa enseñanza. Indica los materiales que se deben usar en clase, qué se debe usar y qué se necesita. Como cuarto punto, la competencia básica. Es la capacidad indispensable desarrollada por la formación, práctica, estudio, ejercicio. Es decir, se refiere a las habilidades mínimas que debe poseer un estudiante para aprender otros conocimientos. Por eso es que en la educación, cuando uno va a enseñar, lo primero que debe hacer es confirmar a través de preguntas, escuchar a las personas que les vamos a enseñar qué conocimiento, qué nociones tienen del tema que se les va a dar, para nosotros poder saber cuáles son esos saberes previos, es decir, esos conocimientos o habilidades mínimas que el estudiante posee para luego aprender otros conocimientos. Pueden manifestarse esas competencias básicas en actitudes, habilidades, destrezas y valores en todos los aspectos de la expresión humana.
A continuación, algunos ejemplos, es decir, lectura activa o de estudio, lectura comprensiva rápida, escritura y producción de textos, núcleos de competencia alrededor de procesos de pensamiento, construcción del lenguaje y conceptos, desarrollo de la comprensión, asimilación, análisis, síntesis y comparación, analogías, abstracción, clasificación, entre otros. Como quinto, vamos a ver qué es un objetivo. El objetivo es el que expresa el resultado de un proceso en cualquiera de las dimensiones del hombre. Ejemplo de un objetivo: proveer elementos para un programa de edificación, dando al nuevo discípulo pautas para un mayor crecimiento espiritual, comprensión y aplicación de principios básicos de la vida cristiana en relación con la vida personal, la familia en la fe y la entrega a la gran comisión. Entonces, la formación es el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la construcción política y de las relaciones internacionales. Artículo 22 de la Ley 115. El logro. El logro, como punto sexto, es un dominio, un estado, un desempeño. El avance o el progreso en que se encuentra un proceso de desarrollo de los estudiantes. Los logros comprenden los conocimientos, las cualidades, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. Entonces el logro tiene relación con el objetivo, pero es lo que se quiere lograr. ¿Listo? Lo que se quiere lograr y lo que se debe al final haber logrado a través de ese proceso de enseñanza. Ejemplo: comprensión de los fundamentos doctrinales y teoterápicos de la madurez y crecimiento espiritual, que llevan a hombres y mujeres a un compromiso como agentes evangelizadores y de cambio. Entonces, ese logro sería que los estudiantes puedan comprender los fundamentos doctrinales y teoterápicos de la madurez y crecimiento espiritual. Eso es lo que se quiere a través del objetivo que vimos ahorita, que era proveer esos elementos para que los estudiantes pudieran aprender en lo que tiene que ver con lo espiritual. El desarrollo de las actitudes favorables para la práctica de la convivencia en el nivel institucional, nacional e internacional. Los logros son puntos de referencia de las etapas de un recorrido. Cabe notar que existen logros alcanzados aunque no hayan sido propuestos. El alcance de los logros se va dando en la medida en que se van obteniendo los indicadores de logro. Vamos a ver entonces qué es un indicador de logro. El indicador de logro son las señales o indicios, síntomas, rasgos, signos de que el estudiante sabe o conoce algo. Ejemplo: identifica las verdades básicas sobre la obra de Dios en favor del hombre. Necesidades de la salvación. Entonces es cuando yo miro que el estudiante que está haciendo, por ejemplo, CF1, identifica estas verdades y sabe que la obra de la salvación proviene de Dios y que ha sido por gracia a través de Jesucristo en nuestra vida. También reconoce los aspectos que involucra la obra de Cristo y los requisitos que lo califican como redentor, es decir, como aquel que nos salvó, que nos libró de la esclavitud del pecado y de Satanás, que tiene que ver con la obra de salvación. Y participa en discusiones con una actitud constructiva y tolerante. Entonces, el indicador de logro es esos síntomas, indicios, rasgos de que el estudiante sabe o conoce algo que se le ha. La evaluación se realiza sobre un logro propuesto. Se indaga en qué proporción el estudiante alcanzó ese logro o si lo está alcanzando. Para esto se miran los indicadores de logro esperado. Vemos entonces que los indicadores desglosan el objetivo en dominios o metas parciales. Los indicadores se pueden agrupar en tres categorías: conceptuales, que son las que se refieren al aprendizaje y manejo adecuado de los contenidos. Ejemplo: distingue los principios básicos para compartir de Cristo, las 4 llaves de la vida espiritual, conoce el propósito de Dios para el hombre. Prácticos o procedimentales
son los indicadores que se refieren al desarrollo de habilidades, destrezas y procesos tanto físicos como cognitivos. Ejemplo, manifiesta que está viviendo según el propósito dado por Dios a los hombres. Testifica, evangeliza y dejando que Cristo actúe en su vida. Actitudinales son los que se refieren a la interiorización de valores y comportamientos necesarios para la convivencia. Ejemplo, disfruta del propósito y diseño dado por Dios a su vida y se interesa por testificar de Cristo constantemente. Como octavo, la evaluación. La evaluación de los conocimientos dentro del proceso educativo es una etapa muy importante y es la que a veces no nos gusta, pero es la que nos permite medir nuestra eficiencia como maestro y nos permite identificar si el estudiante realmente aprendió. Por eso es necesario la evaluación. El objetivo al evaluar el desempeño del alumno es comprobar en qué medida se han logrado los resultados propuestos, los objetivos, los indicadores de logro. El propósito de la evaluación consiste en analizar en forma global, objetiva y participativa no solo los logros e insuficiencias, sino sus causas y circunstancias que como factores asociados inciden en el rendimiento académico. El indicador de logro de cada lección permite identificar y valorar el estado en que se encuentra el estudiante, con referencia a un conocimiento, valor, sentimiento, actitud, habilidad o destreza. Por lo tanto, la evaluación de una lección o materia se debe hacer sobre la base del indicador de logro. Métodos de evaluación. La forma de evaluar una materia depende de la extensión de esta y de su contenido. Por ejemplo, si es una materia importante en cuanto a doctrina de la salvación, porque el ejemplo que colocamos es de acuerdo a nuestro quehacer, que es enseñar todo lo que el Señor nos ha mandado en su palabra, es preferible evaluar con un examen verbal o escrito. Pues es muy importante medir hasta qué punto los conceptos de salvación quedaron claros. Si la materia es de tipo práctico, como los métodos de estudio bíblico, la evaluación debe consistir en colocarle a los estudiantes a desarrollar ejercicios. Por ejemplo, mi esposo y yo dimos esa clase de métodos de estudio bíblico. En CF3 mi esposo pues fue el que dictó esta clase y él les dejó por eso varias tareas de bosquejos, etcétera, porque es la única manera de nosotros confirmar que ustedes habían entendido y aprendido digamos que esa materia y esas lecciones. Los conocimientos de la materia no solo se evalúan con exámenes, también se puede hacer uso de la presentación de trabajos individuales, trabajos en grupo, exposiciones, cursos de conocimiento, tareas de investigación, lecturas asignadas para luego trabajar sobre ellas, etc. Las guías de estudio e investigación que traen los diferentes módulos de adiestramiento son muy útiles en su diseño para facilitar la evaluación de las materias. Cada una de las materias en nuestros libros de CF1, CF2, CF3 y CF4, usted al final de cada lección encuentra una guía de estudio que es para poder nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido. Y también como maestro poder mirar qué tanto el estudiante pudo entender y comprender la lección. Aspectos importantes en la evaluación. Para que la evaluación sea eficaz en el proceso educativo, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Asumir la evaluación como parte importante del proceso educativo y no como una actividad opcional. La evaluación no debe ser opcional, es fundamental. No usar la evaluación como una amenaza, buscando intimidar o presionar a los alumnos para que estudien. Esto genera temor y hostilidad. El maestro cuchilla ya está pasado de moda. La evaluación debe ser inmediata, es decir, no se debe dejar pasar mucho tiempo entre la clase y la evaluación de la misma. Entonces, familia, en esta lección que es fundamental, ¿cierto?, en nuestro proceso de aprendizaje y esos aspectos importantes que debemos tener en cuenta en el proceso educativo. Los resultados de esa evaluación se deben dar a conocer
lo más pronto posible. Si se hace un examen, entregarlo calificado máximo 8 días después. Ser consecuente con la evaluación. Si se asigna la realización de un trabajo, solicitarlo en la siguiente clase, calificarlo y devolverlo. Todo esto despertará la motivación de los estudiantes. Si algún alumno pierde la evaluación, se deben reprogramar actividades de recuperación grupales e individuales, de tal manera que estemos seguros que el logro buscado con la materia sea obtenido. Y como aplicación teoterápica de esta materia, de esta lección, familia, número 1, que son pues, los conceptos básicos de educativos importantes, el Señor Jesús nos motiva a continuar su ejemplo. Pues así como se sometió a las autoridades de su nación, Él espera y anhela que nosotros estemos actualizados en el manejo de los conceptos educativos, los cuales son de uso frecuente en el ambiente pedagógico del país o región en donde desempeñamos nuestra labor. Jesús siempre se ubicó en el contexto de las personas, se refirió a asuntos familiares y conocidos para ellos. Entonces tenemos el mayor ejemplo. Y bueno, espero que esta lección haya sido de gran bendición y aprendizaje para cada uno de ustedes y deseando que Dios les bendiga. Y bueno, continuamos en el próximo video, en la lección número 2. Bendiciones, familia. Vamos a dar continuidad con nuestra materia Pedagogía y Didáctica con la lección número 2. Que son los principios básicos de la enseñanza teoterápica. Mateo 4:23 nos dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. El indicador de logro para nuestra lección es aplica en su labor educativa los principios teoterápicos que producen cambios de vida de quienes siguen sus enseñanzas. Como introducción, en la enseñanza teoterápica es necesario llevar a los estudiantes a encontrarse con la verdad de Cristo de una manera revelacional a través de la enseñanza con unción, siguiendo el ejemplo de Jesús. Al enseñar debemos tener en cuenta las motivaciones internas de las personas, sus necesidades, es decir, conocer las vidas de nuestros discípulos. Recordemos que hablamos de teoterapia porque nosotros somos teoterapistas y es la carta de presentación de nuestra familia en la fe. Y la teoterapia es el tratamiento de Dios al ser humano en su ser integral, en su espíritu, alma y cuerpo, con el objetivo de que el discípulo comience a vivir las verdades de Dios y eso pueda ocasionar un cambio y una transformación en su vida. Todos los que están acá en el CF3, la gran mayoría deben ser, me imagino que ustedes dirigen un ministerio, algunos serán paulinos, dirigen obviamente un distrito o se están formando también para tener discípulos y esa es nuestra labor, la enseñanza teoterápica. Vamos a ver entonces como primer punto qué es el aprendizaje y es un proceso interior, activo, continuo y disciplinado que resulta en el cambio de actitudes y conductas, porque ¿cuál es el objetivo de nuestra enseñanza a través de la teoterapia, de la palabra de Dios? Que nuestros discípulos aprendan y como bien lo describe el concepto de aprendizaje es un proceso, porque no es de la noche a la mañana, sino que merita tiempo. Por eso dice que es un proceso primero interior. ¿Qué quiere decir? Porque este proceso de aprendizaje satisface las necesidades espirituales. La palabra de Dios obra desde nuestra dimensión espiritual. Segundo, es un proceso activo, porque el discípulo participa. El discípulo hace parte fundamental de este proceso de aprendizaje mediante la teoterapia. Y es necesario que el discípulo sea
quien participe activamente en ese proceso de aprendizaje y de cambios y transformación en su vida. Es un proceso continuo porque no se detiene. Siempre se está aprendiendo y requiere tiempo, como lo explicaban con anterioridad. Por eso se le dice que es un proceso, porque requiere tiempo, paciencia y amor. Entonces siempre nosotros estamos aprendiendo. Y es un proceso disciplinado porque requiere dirección, control y autoridad. Requiere que estemos allí acompañando a nuestros discípulos en sus procesos de crecimiento, de sanidad, de libertad, que sabemos que es el Señor Jesús quien lo hace, pero que nosotros somos el instrumento para poder llevar la teoterapia. Vamos a ver entonces cuáles son, como punto número 2, los principios teoterápicos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje. El primero, el aprendizaje debe empezar donde está el discípulo. Es decir, que el maestro cristiano debe tener conocimiento del grupo de los discípulos que va a enseñar, del nivel en que se encuentran, conocer las dudas, necesidades y actitudes hacia la temática que se está dictando. Si, por ejemplo, estamos dictando un curso de formación, un seminario, dando un tema, necesitamos conocer dónde se encuentra nuestro discípulo, porque es un error suponer que los discípulos saben todo. Y hay términos en los temas que impartimos, en los cursos de formación, que el discípulo no conoce y no entiende. Y a veces damos por hecho que el discípulo sabe. Entonces nosotros necesitamos comenzar el aprendizaje, o sea, debemos partir nuestra enseñanza desde dónde se encuentran nuestros discípulos. Es necesario evaluar los conocimientos, habilidades y destrezas que ellos poseen antes de iniciar un curso. Como decía, un curso de formación, un seminario o lo que estemos enseñando a nuestros discípulos. Como punto 2, el maestro debe estimular el interés de los estudiantes. En la enseñanza es clave despertar la curiosidad, estimular el interés de nuestros estudiantes, pues de lo contrario ellos no van a aprender nada. Existen dos clases de motivaciones. La motivación extrínseca, que es la que se logra a través de premios y estímulos. ¿Listo? Por ejemplo, las calificaciones, un reconocimiento, un diploma, una medalla o algo que a ellos los motive, ¿cierto? Para seguir esforzándose. Y como segundo, la segunda motivación es intrínseca, es decir, es la clave en la enseñanza teoterápica, porque lleva a satisfacer las necesidades personales. Se motiva porque quiere que su vida cambie. Y esa debe ser la mejor motivación que nosotros le debemos hacer a nuestros discípulos. Y es que ellos entiendan que lo que se les está enseñando y lo que están aprendiendo les va a servir para la vida. Que el Espíritu Santo actúa en cada uno de ellos para que reconozca su necesidad y acuda a Dios para que supla tal necesidad. Como tercero, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como base la necesidad del discípulo. Nosotros por eso necesitamos conocer cuáles son las necesidades de nuestros discípulos y las lecciones deben ser presentadas de manera atractiva e interesante, mostrando la relación entre el tema y la experiencia personal diaria. Será el Espíritu Santo quien dé discernimiento y sensibilidad para guiar a los discípulos a suplir sus necesidades en el Señor. Y miren que es el Espíritu Santo, y siempre debemos tener presente que Él es el que nos ayuda, que Él es nuestro consolador, ayudador, el que muestra y revela la verdad. El único que llega al corazón es el Espíritu Santo, y usted y yo lo tenemos.
Por tanto, siempre que vayamos a dar un tema, a impartir una clase, pidámosle al Espíritu Santo que nos use, que nos enseñe y que nos capacite como esos maestros que debemos ser para que nuestros discípulos aprendan y pueda ese aprendizaje de la palabra de Dios, de la teoterapia, pueda ocasionar un cambio, una transformación en su vida y pueda suplir esas necesidades que el discípulo tiene. Entonces, la base de nuestro proceso de enseñanza y que el discípulo obviamente aprenda es la necesidad que éste tiene. Como cuarto, la actividad del discípulo y su importancia en el aprendizaje. En el aprendizaje es importante llevar a los estudiantes a una actividad dirigida y con propósito, buscando una respuesta por parte del discípulo en cada área de su vida. Entonces es importante en el aprendizaje las actividades, porque es ahí donde nos damos cuenta si el discípulo está verdaderamente aprendiendo. En lo espiritual, por ejemplo, hay que estimularlo a establecer y fortalecer una comunión permanente con Dios, diariamente. En lo mental, llevarlo a pensar a través de preguntas y a través de actividades que le lleven a poner en práctica su área mental. Emocional y volitiva se da cuando se tocan los sentimientos de los discípulos, sus ideales son realizados, sus convicciones se profundizan y sus actitudes son cambiadas. Y en lo físico, la única manera de aprender es haciendo, a través de actividades. Por eso las actividades son fundamentales, porque es ahí donde podemos mirar y saber cuánto nuestro discípulo está aprendiendo. Como quinto, el aprendizaje se logra a través de la identificación. Todo individuo busca identificarse y aprende de alguien a quien ve como maestro o como modelo. En la primera etapa de la vida cristiana, cuando todos nosotros estamos comenzando nuestra vida cristiana, el discípulo tiene como referencia y motivación a la vida y el ejemplo de su líder o maestro. Y esto, obviamente, la motivación y el propósito final es la conformación del carácter de Cristo. Pero al inicio, cuando se está comenzando en la vida cristiana, siempre tenemos como modelo, como referencia, la vida y el ejemplo de nuestro líder o maestro. Por eso es fundamental cómo nosotros como líderes estamos impactando y estamos enseñando a nuestros discípulos con nuestro ejemplo. Como sexto, lo que no es aprendizaje. Así como hablar no es necesariamente enseñar, escuchar no es necesariamente aprender. Repetir no es tampoco necesariamente aprender. El hecho de que un discípulo conteste correctamente las preguntas que les hacemos, eso no significa que usará en su experiencia de vida lo que ha aprendido o lo que ha repetido. Entonces, es necesario que el discípulo ponga en práctica también lo que ha aprendido. Memorizar no significa aprender. Es necesario que eso que aprendió pueda influenciar su vida. Y es allí donde nos damos cuenta que nuestros discípulos están aprendiendo, cuando comienzan a poner en práctica los principios que Papá Dios nos ha dejado en su palabra. En la medida en que se les enseña y el discípulo lo coloca en práctica, es ahí donde podemos decir el discípulo aprendió. No porque de pronto repita o porque se aprenda una lección, una clase, no necesariamente eso es aprender. Recordemos que el aprendizaje debe llevar a un cambio de conducta, de actitudes y a un cambio de vida. Y ese es el propósito que Dios tiene a través de su palabra y de la teoterapia. Como tercer punto, vamos a ver la enseñanza teoterápica. ¿Cómo nosotros enseñamos? El objetivo básico de nuestros adiestramientos. ¿Cuál debe ser ese objetivo? Lo primordial
En nuestros adiestramientos, o sea, en nuestros cursos de formación, así les llamamos, adiestramientos, es la formación del carácter de nuestros discípulos. El objetivo de que usted esté haciendo este curso de formación es que usted pueda dejar que Cristo forme su carácter, que a medida que usted va aprendiendo, usted pueda poner por obra los principios de Dios. Esta formación se obtiene por la obra de Dios, que es el que hace su obra perfecta en nosotros, ese tratamiento, como excelente alfarero que moldea nuestras vidas. En Jeremías 18, del 1 al 6, encontramos un pasaje muy hermoso en donde nos habla de que nosotros como pueblo de Dios somos como ese barro y el Señor es ese alfarero que nos moldea, que nos trata, que si ve que nosotros nos echamos a perder en su mano, Él vuelve y nos hace nuevamente, que está allí pendiente para hacer de nosotros una vasija de honra. Entonces el Señor es el alfarero y usted y yo somos el barro que debemos dejar que Él nos moldee. Y ese es el objetivo primordial de nuestros adiestramientos, que se forme en cada uno de nosotros y de nuestros discípulos el carácter de nuestro Señor Jesús. Nuestros cursos deben estar encaminados a lograr en cada discípulo un hombre o mujer que refleje en su carácter hábitos cristocéntricos, es decir, que Cristo sea el centro de su vida y que lo demuestre con sus hechos, con su forma de ser, de actuar, de pensar y aún de decidir. Actitudes espirituales y una conducta apropiada. Todo esto por el señorío de Cristo en su vida. Y no solo es asistir a un curso de formación, es que cada día apartemos ese tiempo y le digamos al Señor que anhelamos que Él trate nuestra vida, que es fundamental, porque nosotros no podemos seguir siendo oidores olvidadizos. Dios anhela que seamos de los que oyen y ponen por obra sus mandamientos. Y miren que Papá Dios, hay un pasaje donde Él dice, como ese padre que se duele porque quiere que sus hijos les vaya bien, pero ellos no quieren obedecer. Entonces Papá Dios nos dice, ¿cuánto diera que tuviesen tal corazón que me obedeciesen, que pusieran en práctica mis mandamientos? El Señor lo dice en su palabra. ¿Cuánto diera, dice el Señor, que tuvieran tal corazón para que me temiesen y guardaren mis mandamientos? Dice, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien. Entonces, el Señor lo dice en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? El deseo y el anhelo de Dios, familia, es que nosotros podamos poner en práctica lo que Él nos enseña, sus mandamientos, que haya en nosotros ese temor reverente de honrarle, de entender que Dios nos ama y que sus principios, sus mandamientos, sus instrucciones son bendición a mi vida. Entonces, nosotros necesitamos primero, aún para enseñar a otros discípulos, recuerden que enseñamos primero con el ejemplo, y era lo que Jesús hizo. Y Lucas lo expresa en el libro de los Hechos, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, donde dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús enseñaba lo que ya Él hacía y nosotros debemos hacer lo mismo. Que los primeros que seamos impactados por la enseñanza teoterápica seamos usted y yo, para así poder impartir esa enseñanza y pueda ser efectiva a nuestros discípulos. El objetivo básico de nuestros adiestramientos, entonces, desean formar al hombre célula, quien cultiva en su vida el carácter de Cristo, un hombre salido del libro de los Hechos, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir un hombre salido del libro de los Hechos, lleno del Espíritu Santo. Pues haciendo alusión de que en el libro de los Hechos de los Apóstoles
fue cuando se dio inicio a la primera iglesia cristiana y cuando vino el Espíritu Santo sobre la primera iglesia y los discípulos, que vive los 4 totales y los 7 absolutos. Estos 4 totales y 7 absolutos, usted y yo tenemos que vivirlo. Primero, los 4 totales son gracia total. Somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios inmerecido, la salvación, el amor de Dios. Y por eso dice el Señor que debemos dar de gracia, así como hemos recibido. Dedicación total, o sea que nosotros debemos dedicar nuestra vida a Él. Disciplina total, porque pues esto es una vida, la vida cristiana es una vida de disciplinas. Y acción total. Todo esto nos va a llevar a tomar acción y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y los 7 absolutos, que son oración absoluta, fe absoluta, Espíritu Santo absoluto, Biblia absoluta, amor absoluto, compañerismo absoluto y obediencia absoluta. Estos 4 totales y 7 absolutos conforman al hombre célula. Ese hombre en quien se vea reflejado el carácter de Cristo. Y para que eso suceda, necesitamos poner en práctica los 4 totales y estos 7 absolutos. Y allí parte todo. Mire, si usted y yo somos personas de oración, de fe, si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, si la Biblia, la palabra de Dios es fundamental en nuestra vida, la escudriñamos, la vivimos, el amor, porque sin amor nada somos, el compañerismo con nuestros hermanos en la fe, ese verdadero compañerismo y la obediencia son fundamentales para que usted y yo podamos mostrar el carácter de Cristo en nosotros. La enseñanza teoterápica. Entonces, la célula como una estrategia de educación directa. Aquí en esta familia nosotros tenemos vida en célula. Cuando tenemos esos encuentros del líder con sus discípulos o la líder con sus discípulas, pero también los grupos de oración, las células ministeriales, cuando nos reunimos, aún como ministerio también. Este sistema consiste en el trato directo y continuo del maestro con sus discípulos, es decir, del líder. Y es fundamental ese acercamiento. Fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Y en la primera iglesia dice que ellos se reunían y vivían ese compañerismo de célula. Y la célula Colombia es el sistema educativo que mantiene a los discípulos en una escuela continua, recibiendo instrucción y educación 24 horas al día. No se trata de adiestrar para funciones o actividades. Se busca formar el carácter para toda la vida. Por lo tanto, no se trata de dar una charla ni cubrir la totalidad de un material en un curso de formación. La verdadera labor educativa se está llevando a cabo cuando las verdades de la Biblia se vuelven significativas para el discípulo y cuando los conocimientos se convierten en convicciones profundas y convierte a ese discípulo en un hombre, en una mujer de fe, de convicciones, de raíces y se aplica en todas las áreas de la vida. Entonces ese conocimiento, esa es nuestra verdadera labor educativa, que llevemos a los discípulos a vivir las verdades de la palabra de Dios y que eso tenga significado y convierta a ese discípulo en un discípulo de convicción. Propósito de la enseñanza teoterápica. Hay varios propósitos. Primero, fijar convicciones firmes, ya lo decíamos, que ese discípulo pueda tener raíces y esté convencido completamente y que tenga esa firmeza en su corazón. Formar ideales rectos. Los ideales empiezan en el entendimiento. Cuando entendemos, y el único que nos da entendimiento es el Señor, entonces podemos nosotros poder tener esos ideales rectos. Debemos fomentar en el discípulo una relación estrecha con el Señor. Se ama a quien se conoce. Usted no le confía su vida, ni ama a quien usted no conoce. Por eso, como discípulos, necesitamos acercarnos al Señor, tener comunión íntima con Él,
y enseñar a nuestros discípulos a hacer lo mismo. Enseñar a los discípulos a relacionarse con los demás, con sus hermanos también en la fe. Eso es fundamental. Enseñarles a ser esforzados y valientes en todas las circunstancias de su vida, a que se esfuercen, a que sean valientes y pongan por obra todo lo que el Señor les ha mandado. Preparar a los discípulos para proclamar por todo el mundo las enseñanzas de Jesucristo. En la medida que el discípulo tiene comunión con Dios, se forma, comienza a tener convicciones firmes, inmediatamente se va a comenzar a despertar en él el deseo y el anhelo de servir, de compartir eso que ha aprendido con otros. Buscar la formación del carácter de Cristo a través de la estrategia de Pablo. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos que enseñen también a otros. Entonces, lo que nosotros aprendemos, ¿sí? Eso luego debemos enseñarlo a otros. Y es lo que nosotros estamos llamados como maestros teoterápicos a enseñar a nuestros discípulos. Que lo que ellos aprendan, luego ellos puedan multiplicarlo, puedan llevar ese mensaje de salvación y de lo que ellos han vivido, su testimonio, su ejemplo y la formación del carácter de Cristo en sus vidas, puedan entonces guiar a otros por ese mismo camino. Como cuarto punto, vamos a ver el procedimiento didáctico al dar una lección. Hay un procedimiento y antes de dictar una lección de un curso de formación, cada maestro se preocupa por la forma en que los estudiantes recibirán la clase y lo que se proponga en ella. Por eso se hace necesario la planeación. También que el profesor prepare esa lección con anticipación, apuntando a obtener lo deseado. En las clases o fracasamos o triunfamos. Por eso, daremos unas breves y sencillas pautas para que el tema que se desarrolla en clase sea ameno, agradable y sobre todo que despierte el interés de los estudiantes. Son 3 puntos. El primero es la actividad de iniciación. Cuando vamos a dar una lección, una clase, hasta un tema, es necesario esa actividad de iniciación. Y miren que ya en esta familia no tenemos que rebuscarnos para mirar, bueno, qué actividad hago, porque ya se ha implementado algo muy especial en los temas. Por eso en los temas usted siempre ve que al inicio de los temas vienen unos dibujitos, ¿sí? Y al final también. Esos dibujitos se conoce como el método educativo y cada uno tiene un nombre, que es la observación, la vinculación, la concientización, que ya es el tema como tal, la parte de la consagración, que es el tiempo de oración, la parte de lo que es la reproducción. Entonces, ese método educativo que esta familia se ha creado es con el objetivo de esto, de lograr que haya un mejor aprendizaje. Entonces, siempre que usted vaya a dar un tema, si es líder de ministerio, no se salte esos punticos. Si hay algunas preguntas, dice, hágale esta pregunta a sus discípulos, hágalo. Porque esa es la actividad, sobre todo en los 2 primeros, observación y vinculación, es para que el discípulo se vincule al tema. O sea, se sensibilice y también para saber en la observación nosotros sabemos cuánto el discípulo está preparado, cuánto conoce del tema que vamos a tratar. Dependiendo de eso, puede ser a través de una pregunta, a través de un juego, nosotros nos damos cuenta de los presaberes, es decir, qué sabe el discípulo referente al tema que vamos a tratar. Y la vinculación que dice que cuenta una historia, un testimonio, un video. Eso es para llevar al discípulo a que se sensibilice y se conecte con el tema que vamos a tratar y entienda que es fundamental ese tema que él va a escuchar y que por eso debe prestarle toda la atención. Entonces, siempre que usted vea en los temas que le envían, en los cursos de formación ya también se ha venido implementando el método educativo, así se le llama, con el propósito de esto, ¿no? De esa actividad de iniciación. Entonces, el principio, la introducción de una clase
debe servir para atraer la atención y dirigirla hacia el tema. Lo más importante en la introducción es conseguir la atención del estudiante. Una clase se puede iniciar contando una anécdota, un testimonio, leyendo algo relacionado con el tema, repasando la lección anterior, que es lo más común que se hace. Como le decía ahorita, eso es lo que conocemos ahorita en el método educativo de esta familia, que viene en cada temática que usted da en las lecciones también de CF1 y CF2 ya está implementado, que es lo más usual para que el discípulo se vincule, ¿listo? Y preste toda la atención. Pidiendo la intervención de dos estudiantes que narren lo que saben acerca del tema. Eso es lo que es la observación y la vinculación. Entonces ya hasta lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlo en práctica. ¿Listo? Cuando usted dicte una lección de un curso de formación, sea uno, sea dos, cuando dicte un tema en su ministerio, siempre tenga en cuenta ese método educativo, porque es fundamental. Segundo punto, el desarrollo. Ya en el desarrollo de la clase es lo que conocemos en el método educativo como concientización. Es el desarrollo. Se debe tener en cuenta la explicación del tema y que éste tenga una secuencia y un orden. Los datos más significativos del tema se deben dar de una manera dosificada, teniendo en cuenta la capacidad y preparación de los discípulos y el tiempo del cual disponen. También se deben usar ilustraciones reales o imaginarias que enriquezcan la exposición. El tener un plan definido hace que nuestra enseñanza sea eficaz y se trate la verdad central. Y como tercero, actividad de finalización. La etapa final o cierre de una clase constituye un paso determinante. Por eso hay una determinación, una consagración y hay una reproducción. Eso hace parte también del método educativo. Entonces ya esto lo tenemos. ¿Qué necesitamos? Ponerlo en práctica. Ya que en esta parte del proceso, de la lección, el estudiante queda motivado para seguir aprendiendo. Como parte de la metodología de clase y para mantener la motivación de los alumnos, se debe asignar para la siguiente clase una tarea, un taller, una lectura, etc. Este es el tiempo sugerido para cada etapa de la clase. Si la clase dura 60 minutos, que es una hora. Actividad de iniciación, 10 minutos. Desarrollo, 45 minutos. Y actividad de finalización, 5 minutos. Si la clase dura más de una hora, podemos distribuir el tiempo de manera que los estudiantes desarrollen trabajos en clase, actividades, y tengan la oportunidad de exponerlos a sus compañeros o de realizar alguna actividad que enriquezca el proceso de aprendizaje. Y como aplicación teoterápica, en la enseñanza teoterápica el punto central es el estudiante. Como maestros debemos conocer a nuestros estudiantes, a nuestros discípulos, y este estudiante debe convertirse en el centro de nuestra atención. En las vidas de quienes siguen nuestras enseñanzas deben quedar señales de que Cristo estuvo presente en cada clase, por medio de su Santo Espíritu y del amor incondicional del Padre. Como maestros y líderes cristianos necesitamos estudiar y comprender la personalidad humana y descubrir cómo aprende la gente para poder cooperar más inteligentemente con Dios. Solo así podemos esperar grandes resultados de nuestros esfuerzos. Y bueno, esta es la clase y la lección número 2. Entonces espero que haya sido de gran bendición. Y en el próximo video vamos a dar continuidad con las lecciones que continúan en esta materia de pedagogía y didáctica. Dios les bendiga.